Okay. Good afternoon, teacher. How are you? I'm good. Thank you. Okay, so let's start with the class today. Today we are going to start with the last topic of the book. I mean, the very last one. We are about to finish, guys. So we are going to start with the timeout 3.3 activity. Quedé con la idea que era, yo les pedí, y yo digo, perdón, hicimos la mitad, yo les dije mañana nos vemos para continuar, pero no es cierto porque no tuvimos día siguiente. Entonces vamos a terminar el 3.2 el día de hoy. Ya lo recordé. Ok, so aquí estamos. La primera vez que estuvimos trabajando con este tema, hicimos la parte de vocabulary y de reading. Entonces ahora vamos a ir a la parte de grammar. ¿Pardon me? Cortado. Un poco cortado a veces. Ok, apagué la cámara. ¿Se escucha mejor? Sí. Ok, perfecto. Bueno, vamos entonces a questions without auxiliaries. La mayoría de las preguntas que hacemos en inglés llevan la misma estructura. ¿A qué me refiero con misma estructura? Que llevan una question word más un auxiliar, ya sea did, will, are, etc. Y el verbo en la forma base, right? For example, what did you do last night? Este tipo de preguntas, como la que les estoy comentando, se llaman object questions. ¿Por qué? Porque van dirigidas hacia alguien en específico, ya sea what did you, what did she, what did we, etc. Entonces, se llaman object questions, repito, porque van dirigidas a alguien en específico. Pero también existen estas preguntas que se llaman subject questions. For example, who exercises the most? Este tipo de preguntas no van dirigidas hacia alguien, o digamos va dirigidas implícitamente. O sea, yo no tengo que utilizar un sujeto literalmente en mi oración para entender a quién va dirigida la pregunta. Si yo pregunto aquí, por ejemplo, who has the best grades, for example. Who has the best grades? Esta pregunta va dirigida a nadie en específico, o sea, va en general y va implícito el sujeto en la palabra who. Hay preguntas, bueno, question words como who, como what, entre otras, que en realidad son poquitas, o sea, son limitadas, que me sirven para este tipo de preguntas, que son, repito, subject questions. Las subject questions se llaman así porque la palabra, la pregunta, es la que lleva el sujeto dentro de esta misma. O sea, yo no necesito especificar a quién va la pregunta dirigida. Por ejemplo, si yo pregunto, who exercises the most? La respuesta va a ser, Greeks exercise the most. O sea, ya en la respuesta, obviamente, sí voy a tener un sujeto, un verbo, etcétera, en ese orden, pero en la pregunta no es necesario. A diferencia de las subject questions, por ejemplo, aquí que dice, what did you do last night? Aquí en esta pregunta tengo una question word que es what, tengo un auxiliar que es did y tengo un sujeto que es you. Esta pregunta va dirigida específicamente a alguien y tiene una respuesta similar a la anterior, o sea, va a tener el mismo orden, sujeto, verbo, etc. I went to the party. Now, which question asks us to name the subject, the people who do the action? A or B? Which of these two questions, subject question or object question, ask us to name the subject, the people who do the action? The subject question. Okay. And which one asks for all the information about the subject? En este caso, pues sería la object question, porque yo estoy preguntando específicamente sobre el sujeto en sí, ¿no? Y dice, which type of question uses the auxiliary? The object question es la que necesita un auxiliar. La subject question solo necesita un verbo. Y en este tipo de preguntas, sí vamos a utilizar el verbo en la... Por ejemplo, cuando yo hago una pregunta con auxiliar, por lo general el verbo, por ejemplo, en pasado no se va a modificar, se va a quedar en su forma base. Pero en las subject questions, aquí sí necesito cambiar el verbo al tense que lo necesito. Por ejemplo, si es en presente, pues agregar la S porque es una pregunta en tercera persona. Si es en pasado, tengo que poner el verbo en forma pasado y así sucesivamente. Vamos ahora a Language Bank.
Ok. Entonces tengo aquí questions without auxiliary verbs. Subject, verb, answer. For example, who, what, whose guitar, which soccer players. Who, pues es quién, right? What, si recordamos, what también se puede utilizar y también who. Dame un minuto, por favor, perdón. Ok, I'm back, sorry. Bueno, les decía, who es quién, ¿no? Y es aquí donde yo pregunto, por ejemplo, who sent the present. Esta pregunta está en pasado. Tengo el verbo en pasado y eso es lo que me indica que está en pasado. En este tipo de preguntas, sí voy a modificar el verbo. Ok, who sent the present? David. Ahora, en la siguiente, what causes this problem? Aquí yo no estoy preguntando qué hiciste. Por ejemplo, si yo pregunto qué hiciste, yo voy a preguntar what did you do, right? Entonces, en este caso, yo no estoy preguntando a alguien específicamente. Yo simplemente quiero saber qué causó el problema. What causes this problem? Entonces, como es algo en presente, por eso modifico el verbo a cuando yo utilizo what, estoy preguntando sobre una cosa, right? Entonces yo digo, what causes this problem? Es una tercera persona. Recuerden que para las cosas utilizo el it. Entonces, el verbo va a ir en tercera persona, en presente en este caso, porque pues la pregunta está en presente. Whose guitar? El whose tiene relación con el who. El who es quién y whose es de quién. Whose guitar cost $300? La guitarra de quién costó $300. Oh, mine. Y el which, si recordamos, significa cuáles. Which soccer players played for that team? ¿Cuáles jugadores de fútbol jugaron para ese equipo? Beckham and Cole. Ok. When, who, what, which, or whose is the subject of the sentence. Do not use an auxiliary verb like do, did, etc. because the person is in third person. For example, who ate all the pies? Joe ate all the pies. Which students forgot their homework? Ben and Meg forgot their homework. When who, what, which, or whose is the object of the sentence, use an auxiliary verb as usual. Recuerden, cuando la pregunta no va dirigida a alguien en específico, o sea, es una pregunta, digamos, para que cualquier persona que esté frente a mí me responda, o yo en realidad no sé quiénes son los sujetos, pues por eso voy a utilizar una subject question. Cuando yo le estoy haciendo una pregunta a alguien directamente, pues voy a usar un auxiliar y verbo, right? Por ejemplo, what do you do? I work in a bank. Whose book did you use? I used John's bag. Ok, queda claro la diferencia entre una object question y una subject question. O sea, no es lo mismo. Una object question sería, por ejemplo, pues se enfoca en el objeto, ¿no? El objeto es el que recibe la acción. Por ejemplo, si yo pregunto, why did you do, or why did you cook pizza or lasagna or whatever? Why did you cook lasagna? Te estoy preguntando a ti sobre la acción de cook. Entonces, si yo te pregunto why did you cook, es porque yo sé que tú lo hiciste, right? Tú lo cocinaste. Ahora, voy a cambiar tantito la pregunta para hacer la subject question. Si yo pregunto, who cooked lasagna o who cooked the pizza? Ahí, en ese punto, cuando yo hago una subject question, yo no sé quién lo hizo. Yo quiero saber. Entonces, por eso uso una subject question.
Ahora, ¿puedo utilizar las dos en una conversación? Claro, por ejemplo, yo puedo preguntar, who cooked the pizza or who cooked the lasagna? And then somebody tells me, oh, Sofía did. And then I can say, okay, Sofía, why did you cook the pizza? Entonces, ahí ya va ahora sí directamente la pregunta hacia alguien. Do you get the difference? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces recuerden, en una object question, cuando tengo un auxiliar, muy probablemente no voy a cambiar el verbo, al menos que sea present continuous, porque ahí pues sí necesito el verbo ing, pero si es en pasado o es en presente, el auxiliar hace la función del verbo, ¿ok? De cambiar el verbo, entonces el verbo se queda en su forma base. Pero cuando es una subject question, ahí sí necesito, si la pregunta es sobre el pasado, pues poner el verbo en pasado, si es en presente, pues agregar la es, s, etcétera, al verbo. Ok, ahora vamos a la parte del ejercicio. There is a mistake in 5 of the questions. Tengo aquí 8 preguntas revueltas. ¿Son object questions o subject questions? O sea, va a haber preguntas con un object, que es el you, she, etcétera, o va a haber preguntas con subject question que nada más llevan el who, el what o lo que sea y el verbo, ¿no? Que no necesito agregar un sujeto. Van a identificar que 5 están mal. Entonces esas 5 las van a corregir. Quiere decir entonces que 3 pues van a estar bien y no necesitan corregirse. Les pido por favor que copien nada más las que tienen que corregir, ¿ok? Las corrijan. Y luego aquí dice, make questions with the prompts, use the past simple. Vamos a hacer preguntas igual, ya sean subject questions o object questions, dependiendo del contexto. Y dice aquí, use the past simple. One question is an auxiliary verb. Entonces solamente una pregunta es con object. Quiere decir que solamente una pregunta va a ser con la estructura de question word, sujeto, verbo. Digo, pero sí, auxiliar, etcétera, ¿no? Las normalitas. Y las demás son con subject question que nada más llevan la question word y el verbo y no llevan sujeto de por medio. ¿Sí queda claro? Ok, so please work on this, guys. Trabajamos en esto y me avisan cuando terminen, ¿ok?
Ready? I'm on the number 3 of the P exercise. Okay, thank you. Okay, you're done? Let's go and see. Number 1. Do you like reading? It is correct. It is correct. Very good. Number 2. Who does read the most in your family? The mistake is does. No Okay. hay. Mhm. We don't need does. What should we do instead? Who reads? Hay que agregar la S a el verbo. Who reads the most in your family? Number 3 says, who be your favorite writer? Who En be? lugar de be, diría is. Who is. Yes, very good. Who is? Thank you. Who is your favorite writer? Number 4, which books have become famous recently? I think it is correct. It is correct. Thank you. 5, what did be your favorite book when you were a child? Somebody else who also answered the exercise? ¿Alguien más que haya respondido? Is what are your favorite book?
Did, are no se pueden mezclar. Chequen el contexto. Dice when you were a child. Eso me indica que la pregunta es en pasado. Pero no puedo decir what did are. El did sí es pasado, pero no tiene mucho sentido tampoco con la pregunta. Me quedo con el verb to be. Pero ¿cómo pongo el verb to be en pasado? Yo puse, which was your favorite book? What was. Puede ser what. What was your favorite book sería. Muy bien. What was your favorite book when you were a child? Number 6. Who did write it? ¿Cómo corrigieron esta pregunta o está bien? Yo solo le quité el did. Who write it? Ok. Pero yo creo que yo quiero preguntar en pasado, porque de lo contrario también tendría que modificar el verbo. ¿Cómo pregunto en pasado esta pregunta? Think about it, think about it. Yo le había puesto que como estaba bien. Pero pues, Es una subject question. La voy a poner en pasado. Entonces quedaría who wrote it. ¿Quién la escribió? Who wrote it? Number 7. How often you read on the internet? A esta pregunta le hace falta algo. ¿Qué le hace falta? The auxiliary do. El do. ¿Y dónde lo voy a colocar? Before, how often? Before or after? After. Very good. How often do you? How often do you read on the internet? Good. Y la última dice, where and when do you like to read? This is correct. It is correct. Very good. Y aquí ya tengo mis 3 preguntas correctas y las demás corregidas. Okay, let's go to the next part. It says, make questions with the prompts. Use the past simple. Todas excepto una son object questions. Entonces veamos. Number 1, what color be the Beatles submarine? ¿Cómo queda la número 1? What color is the Beatles submarine? Ok, pero dice past simple. So, Was. What color was the Beatles submarine? Y así de rápido ya tenemos la pregunta que lleva object question. La número 1 fue la que llevaba un auxiliar, que el auxiliar es was, right? Y pues el sujeto Beatles. Ok, number 2. It says, who rides their way to heaven? ¿Cómo la hago en past simple? Esta pregunta. Who wrote? Who wrote? Very good. Who wrote Stairways to Heaven? Stairway to Heaven. Very good. Number 3. Whose home Graceland? How did you change this question? So,
Whose home sería la primera parte de la pregunta, right? Whose home what? Was Was Graceland. ¿Y qué estoy preguntando aquí? ¿La casa de quién era Graceland? Okay, number 4. It says, which country Diego Rivera come from? Oh, no, never mind. Forget about it. La número 1 es una object question. Solamente ya tenía aquí, yo no agregué nada. Hemos llegado a la pregunta que sí lleva un auxiliar. ¿Cómo corrigieron esta pregunta? How did you correct it? Podría ser who country Diego Rivera come from. Which country? Necesito un auxiliar. ¿Qué auxiliar voy a agregar? Did. Which country did Diego Rivera come from? Cuando tengo auxiliar, recuerden, se queda igual el verbo, right? Número 5. Is who painted the Mona Lisa? Who painted? Very good. Who painted the Mona Lisa? Very good. Y la número 6. Número 6. Is which painter invented cubism? Very good. Which painter invented cubism? Ujú. Así es como queda la número 6. ¿Preguntas, chicos? Not really? Ok, bueno. Voy a borrar. Y voy a dejar de compartir. Y ya con esto terminamos el tema 3.2. Y mañana iniciamos con el 3.3. Ok, voy a tomar asistencia. Thank you for waiting for me, by the way, again. Voy a tomar asistencia y conforme vaya nombrándolos ya se pueden ir retirando, ¿ok? Nada más denme un minuto porque no voy a ver la lista. Ok. Ok. Bueno, esperaré a que cargue. Ahumada Ayala. Present. Ok, thank you. Almanza Padilla. Present. Blanchet Valencia. Esparza Oropesa. Present. Espinosa Núñez. García Gutiérrez. Presente. González Miquela. Gutiérrez Santa Cruz. Presente. Hernández Ibarra. Presente. Hernández Romero. Herrera Cervantes. Present. Jiménez Carranza. Here. López Guerrero. Present. Maytonera Montes. Presente. Melendres Espinosa. Presente. Orea Jiménez. Present. Ortiz Santiago. Present. Peralta Rodríguez. Presente. Rangel Basilio. Rodríguez Corona. Present. Sauceda Bojorquez. Present.
Serrano del Rincón, Here. Sotorrazo. Present. Okay, perfect. Well, thank you guys for being here. I'll see you tomorrow to start with the next unit. Have a nice day. Bye-bye. Thank you, teacher. Thank you.